Hola, ¿qué tal? Diego Rodríguez. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre el Maximato. Después del asesinato en la bombilla de Álvaro Obregón a manos de León Toral, en donde se hace toda una investigación, además de detener a León Toral y de fusilarlo, de involucrar a una monja, la madre Conchita, como la autora intelectual. Era una farsa. El cuerpo de Obregón tenía más impactos de bala y de diferente calibre. Así se imaginarán estuvo la conspiración. Pero en fin, Plutarco Elías Calles deja el poder en manos de Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil asumirá el poder en los 2 primeros años del sexenio para el cual había sido electo Obregón. Estoy refiriendo al 28-30. El conflicto cristero sigue. Y ahora también algo importante es que Plutarco Elías Calles convoca a los diferentes partidos regionales, organizaciones y demás a una reunión en Querétaro para crear un partido Estado. El Partido Nacional Revolucionario, el cual tenía como objetivo garantizar el poder. Era el partido oficial. Con la ayuda de Dwight Morrow, el embajador norteamericano, Emilio Portes Gil logra poner fin a la guerra cristera con los llamados arreglos. Fue un acuerdo de palabra entre representantes de la iglesia, Dwight Morrow como intermediario del gobierno mexicano. Eso fue en 1929, año complicado, porque en ese año, con la creación del Partido Nacional Revolucionario, se designa como candidato a un antiguo carrancista que había sido, en ese momento llevaba poco de haber dejado el cargo de embajador de México en Brasil. Me estoy refiriendo a Pascual Ortiz Rubio. Ortiz Rubio fue candidato oficial y tenía como contrincante a José Vasconcelos, el antiguo secretario de Educación en tiempos de Álvaro Obregón, y que ahora levantaba el estandarte maderista de la democracia. Con el apoyo de Antonieta Rivas Mercado, Vasconcelos inicia su campaña. En ese mismo año de 1929 hay un movimiento en la Universidad Nacional de México a favor de la autonomía. El gobierno, evitando que los estudiantes pudieran identificarse con Vasconcelos, que a fin de cuentas había sido rector de la universidad, creador de la raza cósmica, del lema "por mi raza hablará el espíritu". Vasconcelos, repito, puede ser una gran amenaza, y más con el apoyo de los estudiantes. Así que Emilio Portes Gil decide en 1929 darle la autonomía a la Universidad Nacional de México, que pasará a ser Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, era cuestión de fraude para que Ortiz Rubio pudiera ganar y Vasconcelos ser derrotado. Y así fue. Ortiz Rubio obtiene la victoria y Vasconcelos tiene que irse a Europa, a Francia, a París, donde Antonieta Rivas Mercado, despechada, dirían algunos, sonó muy machista, ¿no? Sí, perdón, no disculpo. Bueno, el chiste es que Antonieta Rivas Mercado tomó el revólver de Vasconcelos, se fue a la Catedral de Notre Dame a suicidarse. Punto. No voy a entrar más en detalle, ¿sí? Para no entrar en estas controversias. ¿Ok? Bueno. Ortiz Rubio asume la presidencia. Durante su gestión se proclama la doctrina Estrada, promovida por General Estrada. El día que toma protesta es víctima de un atentado por parte de Daniel Flores. Hay que mencionar que al poco tiempo de haberse dado la victoria por parte de Ortiz Rubio, hay una crisis al interior del Partido Nacional Revolucionario. Muchos de sus integrantes pensaron que el partido era temporal y el mensaje de Calles era claro: el partido tenía que permanecer. Así que esto va a detonar una crisis que va a llevar a la renuncia de Ortiz Rubio y de nueva cuenta a la consolidación de Calles. Se supone que Ortiz Rubio quería deshacerse de Calles, pero no va a poder. Plutarco Elías Calles hará lo necesario para que Ortiz Rubio deje el poder
y lo sustituya a Abelardo Rodríguez, un personaje que se va a encargar de elaborar el primer plan sexenal que le va a tocar al nuevo presidente o al siguiente presidente. Pero sobre todo el artículo 3º era fundamental. El artículo 3º contemplaba en esta nueva modificación la educación socialista, y esto va a ser un problema muy serio. Esto va a propiciar el surgimiento de la Asociación Nacional de Padres de Familia, va también a propiciar el sinarquismo, un movimiento que significa con orden, ¿no? En fin, durante la gestión de Abelardo Rodríguez, perdón si se desenfoca un poquito, pues que tengo mis notitas en la compu, se designa a Lázaro Cárdenas del Río, un presidente, bueno, siendo candidato fue viajero, y como presidente más, no había avión presidencial, era el barco presidencial. Cárdenas aprovechaba a veces nadar a la orilla. Un tipo que contó con el respaldo de Vicente Lombardo Toledano y de la CTM para desmarcarse de la CROM, de Luis Napoleón Morones y del propio Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles inclusive renuncia en el 35 y en el 36 se va, y ahorita voy para allá. Durante la gestión de Cárdenas es cuando surgen las camisas doradas. Cárdenas en algún momento, siendo candidato, viajó a Tabasco y quedó maravillado de las cosas que había hecho Tomás Garrido Canaval en Tabasco, que inclusive cuando vota por Garrido Canaval y se avienta una frase que dice: señores, voy a tabasqueñizar México. Digo, al final dice: no, voy a mexicanizar Tabasco. Cárdenas también durante su gobierno contará con personajes como Gilberto Bosques, que va a jugar un papel determinante en Europa para ayudar a los exiliados españoles y a los judíos que eran perseguidos. El caso de Calles, ya Calles solía viajar mucho a California a jugar golf, se alejaba mucho. Y Cárdenas, hay una anécdota. Cuando designan a Cárdenas, le dice a Aaron Sáenz, que era de Nuevo León, a Calles dice: oiga, ¿está seguro? Sí, ¿por qué? Es más radical que usted. Y le dice Calles: no la vaya a traicionar, ¿no? Entonces Calles dice: imposible, al chamaco, así le decía a Cárdenas de manera cariñosa, al chamaco lo conozco bien y me debe todo lo que es. Lo termina expulsando. Hay una serie de manifestaciones, de huelgas de los trabajadores. Calles regresa y siempre durante el maximato el presidente hacía una declaración, pero tú querías saber lo que realmente iba a pasar, tenías que escuchar la declaración de Calles. Pero en esta ocasión Calles se adelanta y condena a los trabajadores, las huelgas, y Cárdenas dice: yo apoyo a los trabajadores. Con esto se ganó a los trabajadores y los puso en contra de Plutarco Elías Calles. Entonces le pide la renuncia. Cabe aclarar que ya para este momento se dieron algunos incidentes en Ciudad de México con las camisas rojas, en Coyoacán, pues batallas campales, intentos de linchamiento, asesinatos, no sé. Bueno, les voy a contar una. En Coyoacán, si han tenido la oportunidad de ir a Coyoacán, ven que hay dos parquecitos. Bueno, resulta que las camisas rojas, que era camisa roja, corbata negra, pantalón o falda negra y boina, acudieron a Coyoacán a ofender a la gente que iba a misa. Entonces la gente se calentó, pues, lógico, y también respondieron a la agresión. No faltó una camisa roja, porque también les enseñaban a disparar. Tomó un arma de fuego y disparó. Obviamente ya se imaginarán a la primera persona caída, así como los Vengadores de la Combi, ¿no? Empiezan a perseguir a las camisas rojas, y estas camisas rojas se adentran a la sede delegacional, hoy llamamos alcaldía, cuyo jefe delegacional, era la delegación, sí, el encargado de la delegación era tabasqueño, entonces protege a las camisas rojas, le piden que se quiten la camisa y que se cambien de ropa.
pero ternura, va llegando una camisa roja, probablemente se le hizo tarde, va acercándose al sitio, pues ya se imaginarán cómo le fue. Los demás personajes lograron cambiarse de ropa y la libran, pero este fue uno de otros acontecimientos, y ya Cárdenas estaba muy cansado de Tomás Garrido Canaval y de sus camisas rojas, porque hasta en la UNAM estaba Carlos Madrazo, el papá de Roberto, eran presidentes de no sé qué, en fin, querían llevar el modelo de las camisas rojas a Ciudad de México. Por eso repito, tabasqueñizar México, así lo dijo Cárdenas, pero se cansó. Entonces, en fin. Entonces le pide la renuncia a Calles, pero en 1936 decide, tras otra serie de incidentes, explosiones y demás, expulsarlo a Calles y a Garrido Canaval. A Garrido Canaval creo que lo manda a Costa Rica. Ahí pone una fábrica de aceite, si mal no recuerdo. Y a Calles manda un pequeño escuadrón, me parece. Bueno, manda militares. Calles estaba en su hacienda, descansando. Él estaba enfermo, tenía un resfriado y estaba, digamos, descansando en pijama, leyendo Mi lucha, el texto de Adolfo Hitler. Que no lo escribió Hitler, él lo dictó. Y la versión que tenemos es el resumen de la obra original. Lo detiene, a diferencia de Garrido Canaval, que lo manda a Costa Rica. A Calles lo manda al aeródromo de Balbuena, porque no había aeropuerto, al aeródromo de Balbuena, lo sube un avión y lo manda a Estados Unidos, a California. Ahí está exiliado. Ironía, ¿no? Después de ser unidos, terminan por separarse. Esto fue posible en gran medida debido al apoyo que tuvo de Manuel Ávila Camacho, porque Calles se vinculaba con los secretarios los titulares de la secretaría, y Ávila Camacho no era el titular de la Secretaría de la Defensa. Por eso es que Calles pecó, ¿no? O sea, le dio importancia a los primeros puestos y no a los puestos bajos, cosa que Cárdenas sí. Pues lo mismo que le pasó a Trotsky. Trotsky se alejó tanto que quedó en el Kremlin, que se olvidó de toda la estructura que tenía detrás el propio Stalin. Pero en fin, digo, guardando proporciones, no me vayan a linchar después. Repito, en cuanto al tema de la educación socialista, pues hubo protestas, la de Unión Nacional de Padres de Familia, surgió el sinarquismo, una respuesta, el PAN también, el Partido de Acción Nacional surgió. Al final se echó atrás la reforma, el artículo 3 sobre la educación socialista. Inclusive el sustituto de Cárdenas, Ávila Camacho, llegó a decir: soy creyente y paren de contar. O sea, ya se acabó el tema del conflicto religioso. Van a haber acontecimientos importantes en cuanto al asilo de Trotsky, así como también el exilio español, que no es el único, pero también el exilio español. Pero también me parece interesante mencionar el tema de la presencia nazi que había en México. Había simpatía por los nazis. No es algo exclusivo de México, era algo que estaba en todo el continente americano. Y también me parece fundamental hablar de lo que fue la expropiación petrolera en 1938. Que esto es clave, porque a través de William Rowe Davis, un norteamericano que era intermediario de los alemanes, Hitler obtiene el petróleo mexicano para poder invadir Polonia el 1 de septiembre del 39. No lo estoy inventando. Ok, William Rowe Davis. Bueno. Cárdenas modifica el partido de PNR a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Un tipo que promovió siempre el corporativismo, que todo el mundo se organizara, era lo primero que decía. ¿Están organizados? No, pues organícense, ¿no? Y bueno, creo que a grandes rasgos esto sería el cardenismo, ¿no? Lo repito, bueno, tengo que
que hablar en poco tiempo. Repito, no puedo hacer videos tan extensos porque si no se me aburren. Pero bueno, aquí le vamos a dejar. Nos vemos. Hasta luego.